Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las cartas más temidas del tarot, las cartas más aterrorizantes y el verdadero significado, porque a veces muchas de algunas aseveraciones que nos dan son un poco falsas o son o en realidad las cartas tienen un significado más profundo y que a veces se malinterpreta, ¿sí? Sí que hay ciertas generalidades y que, bueno, a veces para enfocar la carta o el significado de la carta en la vida cotidiana, pues bueno, se tienden a dar estas interpretaciones de tarot, ¿sí? A veces no es tanto una mentira, sino más bien se adapta la carta a la vida también de las personas o a lo que se está preguntando, entonces cambia un poco el significado. Pero en esta ocasión, para que te quede un poco claro, vamos a ver el significado de cada carta. Bueno, de las más temidas que yo considero que son las más terroríficas, y vamos a empezar con la carta del loco. La carta del loco, bueno, como ves aquí representada en este tarot de Aleister Crowley, del tarot de Thoth, entonces aquí se ve de esta manera. Y bueno, el loco que representa más que nada el inicio y el fin. Vamos a comprender esta parte, ¿no? Tiene cierto toque de negatividad, pero también tiene cierto toque de positividad. Entonces hay una congruencia entre el inicio y el fin de los tiempos y de lo que sería la vida también. Entonces vemos primero que nada la representación del loco con la letra hebrea Aleph, que significa buey. Esta carta tiene pues un apego con esta letra y es representada mediante esa letra. Sí que vemos también esta profundidad de la carta en el aspecto de que significa loco, significa tonto. ¿Por qué significa eso? Realmente porque a veces la energía solo contenida, la voluntad solo contenida puede ser un poco tonta realmente, puede ser en ciertos momentos cuando iniciamos algo, somos así, ¿no? Somos realmente las personas, podemos tener cierta intención, pero si no está bien dirigida, pues puede ser una intención que divaga bastante y que es algo sosa, algo tonta. Otra parte que sí quiero abordar con respecto de este loco, pues es el tema de que está muy relacionada con lo que es las leyendas de los príncipes, por ejemplo la del príncipe errante, ¿no? En las leyendas antiguas se creía más bien no se creía, se practicaba el que a veces el rey tenía que ceder su lugar o su trono, bueno, a un extranjero que lo retara, a un aventurero que lo retara, ¿sí? Entonces se tenía que enfrentar en combate básicamente el rey con alguna persona, algún hombre extranjero que quisiera ganarse el trono, y por supuesto a la princesa. Entonces se hacía este combate y obviamente si resultaba ganador extranjero, este foráneo, este príncipe errante, entonces se convertía en rey, ¿no? Entonces ahí un poco la profundidad de la carta, que realmente a veces nosotros vamos por la vida así, errando, vamos por la vida tonteando, ¿no? Pero entre todas esas aventuras, a veces encontramos nuestro reino. Es por eso que representa mucho al inicio de la vida, ¿no? Al inicio también de una etapa, que es muy importante el aventurarse. Cuando uno se aventura, pues se convierte en esta persona un poco tonta, porque a veces vamos a lugares, supongamos, que no conocemos, y cuando no conocemos un lugar, ya en aspectos de la vida cotidiana, pues sería el aventurarte a hacer cosas que nunca has hecho. Y cuando ya estás en eso, cuando estás iniciando, ¿qué pasa? Pues que no conoces, no sabes, y pareces una persona loca, una persona tonta, experimentando cosas nuevas, ¿no? Ese sería en un sentido más cotidiano, digámoslo, y que poco a poco
vas comprendiendo, vas entendiendo y encuentras el éxito o también el fracaso que podría ser. Pero se trata de dar ese paso, y que no muchos lo dan precisamente por el temor a la crítica, porque nadie quiere ser visto como un tonto o como un loco, ¿no? Y que muchas personas que sí lo hacen, que sí se atreven, que sí se aventuran, pues a veces obtienen su recompensa, otras no tanto. Pero esa es la profundidad de esta carta. Fíjate que también está muy relacionada con el tema de, fíjate que esta carta tiene en especial una relación muy fuerte con lo sagrado, ¿sí? Esta carta, vemos aquí también la paloma que nos habla de la parte sagrada, de la parte de la santidad, y es que este loco también está muy, tiene un parecido, tiene una similitud con el tema de los salvadores, con el tema de las personas que a veces llegan a convertirse en los salvadores de la humanidad. Vemos quizás algunos ejemplos de algunas personas, se podría decir, que han conseguido pues destacar mucho en el mundo, ¿no? A nivel mundial, que podría ser obviamente la figura más imponente, que es Jesucristo, pero también tenemos algunas historias de filósofos, de científicos, en fin, un sinfín de personajes que podríamos alargar la lista enormemente, pero que al final de cuentas se han convertido en ese personaje de Salvador, que traen una nueva teoría a la vida, que traen una nueva forma de pensar, forma de ver la vida, forma de vivir, forma de ser, y que eso a veces como que da la esperanza de salvarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, como seres humanos, siempre vamos a tener esta necesidad de buscar la salvación. Y hay una similitud entre estas situaciones en que el loco, la figura del loco, carece de razón. Entonces, si te das cuenta, todos estos personajes que ya te digo, ya sea religiosos o también de otra índole, científicos, etcétera, pues en cierta forma tuvieron que ir más allá de lo que es la razón, ¿no? Porque guiándose únicamente por la lógica y por la estructura del mundo, no hubieran impuesto sus teorías o sus formas de vida. ¿Sí? Entonces sí que vemos que estos personajes sí estaban un poco locos, ¿sí? El personaje, sobre todo de Jesucristo, se le creyó mucho tiempo y se le dijo loco. Y así con un sinfín de personas que han traído al mundo innovaciones, cambios, últimamente mucho en la tecnología, ¿no? En un principio siempre se les conoce a estas personas como locos, como tontos, ¿no? Luego les decimos, tonto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Ponte a trabajar mejor y olvídate de estas innovaciones que tú quieres hacer. Pero con el tiempo, pues, y más en estos tiempos, ¿no? Se ha demostrado que pues, muchas grandes creaciones, cambios tecnológicos, evoluciones, pues se dan precisamente a una idea loca, a una idea que en un principio pareció algo tonta. Ahí también la similitud de esta parte de que cada salvador o de que cada personaje fuerte, imponente en la humanidad, en la historia de la humanidad, ha tenido la parte de locura. Pero fíjate que locura es sinónimo de iluminación, que va más allá de la lógica y que trae la creatividad en sí. Entonces espero estés comprendiendo este significado. Y bueno, es una carta muy profunda que tiene muchísimos significados, mucha profundidad, es de las más profundas precisamente por el nivel que implica el inicio y el fin de la vida, ¿no? Entonces sí vemos esta parte, pero básicamente ese es el significado, ¿sí? Su número es 0,
eso le da un toque negativo, porque realmente pues el 0 que va antes es la negatividad, ¿no? Antes del 1, antes del inicio, es en cierta forma negatividad, es como falta de sentido, es también como que una voluntad sí, pero sin dirección, una voluntad ni femenina ni masculina, únicamente el impulso. Recordemos que este loco no tiene ni deseos masculinos ni femeninos, ¿no? Entonces es únicamente energía, potencia, impulso a hacer algo. En la vida diaria, en la vida cotidiana, pues te digo, lo vamos a interpretar como ese momento de locura. ¿Por qué mira esta carta? Bueno, porque sí que presagia en ocasiones pues momentos en la vida en los que puedes arriesgarte demasiado. Pero te digo, es un riesgo como de doble cara, se podría decir, ¿no? Porque es un momento en el que tú te puedes estar arriesgando, depende de la pregunta que se le haga al tarot, por supuesto, pero en el que la persona por la que pregunta se puede estar arriesgando demasiado, al límite, y que todos te pueden decir, no hagas esto, porque estás haciendo esto, te estás poniendo en riesgo, date cuenta, razona, pero la persona no puede ver nada más que su propio impulso, que su propia voluntad. Entonces, esta es una de las cartas más temidas precisamente por esta parte de que se tiene miedo de actuar de forma incoherente, ¿no? Incoherente con el tiempo, con el momento, y eso es lo que más puede llegar a aterrarnos como personas. Este es solo un significado, creo que no tan profundo, pudiéramos hablar más tiempo de todo lo que conlleve loco, pero básicamente por eso es una de las cartas más temidas. Tenemos el arcano o el triunfo del ermitaño. También el ermitaño ha sido, sobre todo por algunas representaciones que vemos en distintos tipos de tarot, a veces un poco temida, que nos da como nostalgia, ¿no? En esta carta no nos da tanta nostalgia, porque está obviamente representada de diferente forma la energía que manifiesta este triunfo, pero que a veces en otros tarot, en otras barajas se podría ver de diferente forma, ¿no? Y que aterra, a veces aterra por el tema de la soledad, por el tema de pues lo que conlleva la visualización, se podría decir. Pero en realidad esta carta no es tan mala. También te digo, yo siento que todas estas cartas no son tan negativas, y siempre y cuando no las malinterpretemos tanto. Esta carta representada por Yod, que significa mano, ¿no? Es la mano, y que realmente es la mano creadora, la mano que porta la luz, ¿no? Vemos ahí representado también un esperma que nos habla de esa parte de la luz creadora, perdón, o sea, de la mano creadora, y que bueno, está muy representada también con el signo de Virgo, esta carta, la carta del ermitaño, y nos habla de este grado de fertilidad en su máximo esplendor. Virgo tiene mucho que ver en esta carta con el tema de la fertilidad, de la creación. Fíjate que todo proceso de fertilidad es en solitario. Es por ello que vemos al ermitaño siempre en esa soledad, ¿no? Porque el proceso de crear algo es siempre, casi siempre en soledad, en solitario, individualmente, y conlleva pues cierto grado de concentración, cierto grado de privacidad, pero que en sí esa creación pues va a traer mucha iluminación. Esta carta le tenemos miedo porque puede simbolizar a veces un lapso de tiempo en el que necesite la persona que pregunta un tiempo a solas, un tiempo para reencontrarse, un tiempo para sembrar,
Me refiero a sembrar cosas positivas, ya sea, depende de la cuestión, ¿verdad? Del tema en cuestión, ya sea a nivel emocional, amoroso, económico, laboral. Necesita el tiempo para crear, para iluminarse. Entonces es una carta muy bonita. De hecho no tiene nada de negativo, pero a veces nos da miedo verla ahí en una tirada por el nivel que puede simbolizar, pues una temporada quizás como un poco nostálgica, ¿sí? Entonces esta carta del ermitaño. Nos vamos con otra que sí considero que es de las más temidas y que es la carta de el colgado, ¿sí? El colgado o el ahorcado. Esta carta, este arcano realmente tiene un significado muy profundo. Sobre todo está muy relacionado con la letra Mem, que significa el agua, ¿sí? Esta carta, pues obviamente, como ves, habla de un grado elevado de sacrificio. Esta carta sí habla de sacrificios, pero como que tiene su toque de positividad, porque nos habla de aquel sacrificio como por amor, como por algo que realmente se quiere, por algo que realmente se desea. Sí nos habla de cierto grado también puede ser en la vida cotidiana, de cierto grado de cansancio, de haberlo dado todo, de haberte entregado prácticamente a alguna cuestión. Y eso sí aterra verlo, porque también a futuro nos puede hablar, obviamente, de una etapa en la que te despojas, puede ser de todo, y te entregas, ahora sí que a una nueva etapa. Ahí vemos representada, aquí abajo, vemos representada a la serpiente, que la serpiente en este caso, bueno, en todos los casos, significa a veces la muerte y también la vida, ¿no? ¿Por qué la muerte y la vida? Porque obviamente al morir en sí estás dándole paso a la nueva vida. Entonces aquí nos habla la carta nos habla como de sacrificarte para volver a nacer, o de sacrificar algo en tu vida para obtener algo nuevo. Es decir, supongámoslo, en el amor, pues puedes terminar una relación que puede llegar a ser muy doloroso, pero que da paso a una nueva oportunidad de tener un nuevo vínculo, ¿no? Esta carta también entonces es muy temerosa, y sobre todo porque ya no te queda de otra, ¿no? El sacrificio es el sacrificio, como que ya no te queda otra más que entregarte, porque ya todo lo has entregado, ya todo lo has dado, entonces ya no hay forma. O sea, es como que sí, a veces puede ser que ya esté arruinado algo, o ya no hay forma de salvar algo, entonces lo único que te queda es esperar. También nos habla por eso de este grado como de estática también, ¿no? En el que ya no puedes hacer más por rescatar algo o por rescatar una situación. Por eso también es muy temida la carta del colgado. Tenemos otra carta creo que una de las más poderosas, las más temidas y aterradoras, que es la carta de la muerte, el número 13. Este arcano está simbolizado por la letra Nun, que es el pez. Muy bien, fíjate que vamos a ver a la muerte, que está representada obviamente con el signo de Escorpio. Y Escorpio tiene 3 niveles, ¿sí? El primer nivel pues es el del Escorpio, que este animal en un principio, ¿verdad?, se veía o se creía que al verse en una situación de peligro, de una destrucción, el animal tendía al suicidio, al sacrificio, a la muerte, ¿no? Como que cedía a la muerte ante la destrucción, ante un entorno peligroso. Ahora sí como que prefería pues
destruir su vida ante las circunstancias, para darle paso a una nueva etapa, se podría decir. Entonces esta carta va muy relacionada, obviamente, con el tema de los fines de ciclos finales. La otra etapa que vemos es el de la serpiente, que igual la veíamos en otra carta, ese símbolo de la nueva vida, de la muerte y de la similitud que hay entre estas dos etapas, ¿no? De estar vivo o estar muerto, y la delgada línea también, ¿no? Que los divide. Entonces aquí en esta parte la serpiente viene a representar esa unión inevitable y tan estrecha, tan cercana entre lo que es vida y muerte. Es como, básicamente es como un espejo, ¿no? Un espejo y bueno, a veces nos aterra esta similitud y lo cercanas que pueden llegar a ser, lo unidas también que pueden llegar a ser esta cuestión de la vida y la muerte, muy unida, muy estrecha, como he mencionado en otras ocasiones. Donde hay vida, hay muerte, y donde hay muerte, hay vida, ¿no? Ahí vemos los ejemplos, por ejemplo, de los panteones que no son verticales, no sé, depende de tú dónde vives, pero los panteones que son normales, se podría decir, y donde se siembran árboles y crecen unos árboles hermosos, enormes, vivos, imponentes, ¿no? Y también, pues vemos que incluso donde hay mucha vida, siempre está la muerte. Y donde hay muerte, hay mucha vida. Entonces, siempre esta unión tan estrecha. Y por último, el tema, la etapa más elevada, se podría decir, de este signo, pues es realmente el águila, ¿no? El águila es la forma pues más superior y que a final de cuentas simboliza el águila la parte aérea, la parte que supera ahora sí que el ciclo, ¿no? El ciclo de la vida y la muerte es un nivel ya muy superior, muy aéreo, pero bueno, esto ya es otro tema más elevado. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a esta carta? O porque a veces le tememos. Pues sí, porque necesariamente la carta de la muerte nos habla de muerte emocional, de muerte física, de muerte espiritual, mental también. Entonces son diferentes aspectos. Ahí lo difícil sería, por ejemplo, saber qué tipo de muerte es, ¿no? Porque no le puedes decir a una persona, obviamente al interpretar el tarot y ver la carta de la muerte, oye, te vas a morir, ¿no? Obviamente eso no se puede hacer. De hecho, no, nadie lo hace, porque al final de cuentas ese es un suceso que solo pues puede imponer la fuerza más poderosa que es Dios, ¿no? Y es algo que no concierne. Esta carta más que nada habla de esos finales, quizás de nuevas vidas, pero sobre todo la vida está llena de ciclos, ¿no? Entonces más que nada es de etapas. Por ejemplo, divorcios, muerte del amor, despidos, desempleo, ahí también, muerte del trabajo, algún cambio de ideas, ahí alguna muerte mental también. Entonces va a variar muchísimo, o cambios de vida, ¿sí? Claro que sí pueden llegar a ser muy temerosos estos cambios, sí, por supuesto que sí, pero es parte de, y eso es lo que siempre quiere hacer entender esta carta, ¿no? Esta carta, y bueno,
Pues es la profundidad. Sí da miedo, sí da miedo. Sobre todo porque te digo, todo el mundo pues le tenemos miedo a los cambios, sobre todo cuando son muy bruscos o cuando simbolizan un fin inevitable, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás, pues después de esto, vida nueva, realmente es vida nueva, ¿sí? Entonces vemos muy atemorizante esta carta. Nos vamos con otra de las más atemorizantes. Te das cuenta, estas no son tanto, las que estamos viendo ahorita parecen más atemorizantes. La carta del diablo. La carta del diablo, bueno, esta no. Realmente, esta sí se ha tenido siempre un concepto más erróneo de lo que es, sobre todo en cuestiones de brujería, ¿no? En cuestiones de brujería, pues nos habla de cosas negativas, sí, pero realmente en lo que sí concierne a la carta, lo que sí es, vemos la carta representada por Jin, a Jin, que significa ojo, ¿sí? Y vamos a ver que realmente está representada aquí la carta por el macho cabrío, ¿sí? Este macho es por el simbolismo del signo de Capricornio, que se representa la carta con eso, y que recordemos que Capricornio es siempre un signo muy fuerte, es un signo muy perseverante, también a veces muy tosco, pero que es muy materialista, ¿sí? Es lo material en su máximo esplendor, el tema de la cuestión física, del dinero, de los logros, de todo lo que tenga que ver con la tierra, con el dinero, con lo material. Esta carta, pues te digo, a veces el diablo pues, se considera pues, de forma muy negativa, pero en realidad nos habla de la parte material de las personas. Depende, si en una lectura obviamente la vamos a ver acompañada de otras cartas negativas o depende también del tema en cuestión, todo va a ir moldeándose, pero el significado más puro pues es el de la voluntad hacia lo material, es decir, la ambición terrenal, el querer conseguir o acaparar la mayor cantidad de bienes o dinero o lo que sea, ¿no? Lo que sea en cuestión física, en cuestión material. Te digo, había tenido un grave error porque recordemos que este macho cabrío, esta cabra, siempre se sitúa en las montañas, siempre vemos que sube a lo más alto de una montaña, ¿no? Entonces también ahí era donde antes se realizaban rituales y todo tipo de contactos, ahora sí que con espíritus o con otros seres, ¿no? Entonces por eso se le relacionaba también mucho a la carta con ese tema tan terrorífico de las brujerías y todo este tipo. Pero básicamente el significado es ese apego material, ese apego físico. A mí no me gusta mucho porque, como te digo, simboliza mucho el tema del dinero, el tema del amar mucho el dinero o amar mucho las cuestiones físicas, ¿sí? Y eso simboliza cierto grado de egoísmo en la persona. Si vemos esto en una lectura y queremos, pues sería si la persona está esperando alguna recompensa, algún reconocimiento, algún éxito, pues es muy positiva porque realmente te anuncia que va a haber buen logro, buen éxito, buen dinero. Pero si es otro tipo de situación, pues también nos puede hablar de un lapso en el que la persona únicamente está siendo bastante egoísta y está únicamente viendo, enfocándose en esta cuestión material.
nos vamos con otra carta que es nada más y nada menos otra de las más temidas, que es la Torre. ¿Sí? La Torre, ¿le tenemos miedo? Por supuesto que sí. Vemos aquí a la carta representada por el signo de, por Marte. Vemos acá la carta representada por Marte y vemos aquí, obviamente tienen cierto toque de Aries y que vemos este impulso guerrero, ¿no? De hecho, la Torre este arcano tiene una similitud muy grande con el tema de la guerra, ¿sí? Vemos pues que está representada así y vemos cómo el fuego inunda la carta. Vemos ahí una inminente destrucción. Vemos también que esta torre simboliza que ya no puede permanecer en pie y tiene una similitud con el tema de la muerte, porque hay un cierto grado de destrucción, ¿no? Vemos ahí el ojo de Horus, que simboliza esta parte de destrucción del mundo. Al menos en las lecturas sí vemos que puede simbolizar un cambio radical con ese ojo de Horus, con esta torre destruyéndose, cayéndose a pedazos, porque es inevitable también esa destrucción. Esta carta busca mucho un sentido profundo, que es el de la perfección, ¿sí? La perfección, fíjate que es difícil de alcanzar, yo creo que no se alcanza siempre, pero siempre hay esa intención de alcanzar la perfección. Y para alcanzar la perfección siempre es necesaria la destrucción. Es decir, si tú comienzas a hacer algo, supongamos empiezas a hacer algo, no sé, lo que sea, aquí ahorita no se me ocurre nada, empiezas a hacer algo, pero ya te equivocaste, ¿no? Ya te equivocaste. Escribir, por ejemplo, estás escribiendo y ya, no sé si a muchos les pasa, pero yo, por ejemplo, estoy escribiendo y me equivoco en una letra, en una palabra. Y a veces a mí no me gusta ver eso, entonces lo tacho y se ve peor. Me enojo, mejor arranco la hoja y empiezo a escribir nuevamente, porque se ve mal el error, ¿sí? Aunque le pongas corrector, aunque le pongas, no lo sé. Entonces, la perfección siempre implica el estar destruyendo, el estar volviendo a hacer las cosas hasta que salga bien. Ese es el simbolismo más profundo de esta carta. Vemos ahí a la serpiente, vemos ahí a la paloma, vemos ese inicio y fin, pero una destrucción inminente para alcanzar la perfección. Muy bien, nos vamos con la última que yo considero de las más terroríficas. Entre la muerte y y la torre, creo que son las más imponentes. Sí quise hacer las otras porque también tienen cierto toque de terror, un poco malinterpretado, pero ya lo aclaramos. Y vamos a ver la luna, representada aquí con el signo de Piscis y con Cop, que significa, significa la parte mental, la parte de la cabeza, pero aquí en esta carta vamos a observar que realmente está simbolizada un lugar. Esta carta simboliza la medianoche, simboliza la parte más temible de la noche y que es, obviamente nos habla de un suceso muy confuso, sobre todo por el tema aquí de Piscis. Nos habla de que
realmente puede haber mucha confusión, ya sea en la persona, puede haber muchas dudas, puede haber... realmente esto representa una etapa muy aterradora, muy fantasmal, en la que salen, se podría decir, los espíritus más malignos. Es decir, ya hablando en la vida cotidiana, esto es como, te estoy diciendo, como representando en la carta, ¿no? Se podría decir un mundo fantasmal, un mundo terrorífico, un mundo impuro, lleno de seres malignos. En la vida cotidiana, esto significa, obviamente, sucesos terribles, ¿no? Una tras otra, problemas, dudas. Ahí entra mucho el tema de la locura, de la depresión de la persona, del dolor, del sufrimiento, del llanto, de todo esto que yo te acabo de decir, que es sumamente pesado, denso y negativo. Pues de eso nos habla la carta. Claro que, fíjate, para entender mejor la carta, tenemos también esta parte que es un escarabajo con el simbolismo del sol, y que realmente dice que a pesar de toda la fealdad que puede existir en la parte de arriba, que vemos dos torres oscuras, vemos ahí ciertos tintes de sangre, vemos también a la luna, obviamente, y todo esto que tiene un simbolismo muy desagradable, y que realmente el escarabajo con su sol nos habla de que a pesar de toda la circunstancia negativa que podemos ver en la carta, en otra contraparte siempre hay un toque de luz, ¿no? Es decir, en lo más profundo de la noche hay un amanecer gestando, hay un amanecer que está por llegar, que todavía no está, pero que va a llegar. De eso nos habla también la carta, ¿no? Entonces, por muy difícil que sea la situación, por muy tormentoso que se torne el ambiente en la persona o en lo que se está preguntando, siempre va a salir la luz tarde o temprano. Pero sí tiene un simbolismo muy profundo, muy oscuro la carta. Por supuesto que hay que temerle, por supuesto que no nos gusta verla en las lecturas de tarot, para nada. Sí, es de las que no me gusta ver tampoco, pero ahí está, porque te digo, a veces todas estas cartas negativas, supuestamente negativas, algunas, tienen su toque de luz, tienen su toque. Por ejemplo, la de la muerte también nos anuncia la vida, la de la torre, la destrucción, nos anuncia la perfección, el perfeccionamiento de las cosas, de la vida misma. Y esta de la luna pues nos anuncia también que, como dicen, después de la tormenta viene la calma, después del anochecer viene la luz. Cuando más oscura está la noche es porque está por amanecer. Entonces también toda esta parte tiene su lado positivo, ¿sí? Estas tres cartas, creo yo, son las más pesadas, las más densas, pero también las que traen más evolución a la vida. Así que espero te haya gustado, por supuesto, este análisis que hicimos de cada una de estas cartas, que son las más terroríficas del tarot. Cuídate mucho.